Dice el versículo 18, dice: entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Sí? Mire. Vamos a recapitular los mensajes anteriores. Vimos que al Señor se le hacen diferentes preguntas por parte de las autoridades religiosas y por parte de las autoridades políticas. Los primeros en preguntar fueron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y ellos hicieron una pregunta sobre la religión. Ellos eran muy religiosos, muy religiosos. Hicieron estas preguntas. Y recordamos que fue lo que le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y dices esto? ¿Recuerdan, no? Luego vinieron los fariseos y los herodianos. Dos pueblos enemigos con dos sectas bien complicadas, bien difíciles, que estaban completamente, eran antagonistas, no se querían para nada, pero se unieron para atentar al Señor y preguntarle sobre lo que vimos la semana pasada, que era el tributo, el dinero que si había que darle al César o no, ¿verdad? Y el Señor salió airoso de esas preguntas tan difíciles, y eso, lo que estaban haciendo todos estos religiosos, todas estas autoridades, era probando al Señor. Lo estaban probando, lo estaban examinando, porque eso era lo que tenía que hacer el pueblo, era lo que tenía que hacer los sacerdotes con el Cordero de Pascua. Con el Cordero de Pascua era necesario que lo examinaran completamente, y era tan complicado con eso que ellos lo examinaban minuciosamente todo para ver si había algún defecto. Si el cordero tenía algún defecto, lo desechaban y traían otro. Y por eso pasaban tantos días examinándolo, porque tenían que ponerlo para el pueblo y matarlo. El Señor venía como el Cordero de Dios. Bueno, ahora vienen los saduceos. Ahora vienen los saduceos a tentar al Señor, a hablarle. Dice ahí, vemos el verso 18, dice: entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Recuerdan quiénes eran los saduceos? ¿Alguno de ustedes ha estudiado quiénes eran ellos? Era una secta religiosa bien también complicados. Eran bien raros. No todos creían lo mismo. Esta secta, había unos de ellos, la mayoría de estos saduceos, que no creían en la resurrección ni en la vida eterna. Otros sí, otra parte de los saduceos sí creía. Los saduceos eran los descendientes de Sadoc. Sadoc era un sacerdote al cual el Señor había dicho: ahora tú serás sacerdote, porque había quitado el linaje, había quitado de la casa de Elí. ¿Recuerdan a Elí? Elí había sido un sacerdote que había estado con Samuel y había enseñado a Samuel, pero sus hijos hacían lo malo, se prostituyeron el templo, hicieron una cantidad de cosas. Y aunque Elí, el papá de ellos, había sido bueno, el Señor le dijo: por cuanto ni siquiera estorbaste a tus hijos, te voy a quitar el sacerdocio. Y le quitó el sacerdocio a Elí y se lo dio a Sadoc. Sadoc fue el sacerdote de Salomón, estuvo en el tiempo de Salomón. Y era buenísimo. Después vemos en Ezequiel cómo el Señor le habla que serían los sacerdotes de la casa de Sadoc los que iban a estar ministrando. Y ahora los vemos aquí ya completamente degenerados. Ya no eran degenerados, se habían prostituido también ellos. Ahora ni siquiera creían en la resurrección. ¿Saben en qué creían ellos?
Ellos creían, saben que Anás y Caifás, que eran sumos sacerdotes, era algo atípico porque eran dos sumos sacerdotes que no podía haber, pero ellos eran de los saduceos. Ellos eran de los saduceos. Entonces resulta que ellos creían en que Dios, si ellos hacían lo correcto, Dios los bendecía aquí en la tierra con riquezas y salud. Se parece mucho a algunas sectas que hay, algunas sectas cristianas que hay en este tiempo. Creen que solamente haciendo lo bueno y estando bien, cumpliendo la ley, cumpliendo las cosas que el Señor nos ha dicho para con el prójimo, entonces tendremos una bendición aquí en la tierra y después ya ni pensamos en eso. Pero el Señor nos ha dicho a nosotros que hay una vida después de esta y una vida muy gloriosa para los que creen en el Señor. Para los que no lo creen ni le reciben, estará el fuego eterno. El fuego eterno. Entonces los saduceos vinieron y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto era una ley que el Señor le había dado a Moisés. Recuerden que la ley de Moisés era una ley que el Señor había dictado a Moisés y le había dicho. Claro, esto era un pueblo que estaba creciendo, era un pueblo que necesitaba ser de bendición, que se multiplicara y tenía que levantar siempre una descendencia. Eso era algo muy importante, que el hombre tuviera descendencia, que tuviera su nombre continuo. Hoy en día también lo vemos así, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, no, yo sí quiero tener un hijo, yo quiero que mi apellido no se extinga? Bueno, de pronto los Rodríguez, los Martínez, y esos dirán, no, ya hay muchos. Dicen que el apellido que más existe en el mundo es el Rodríguez. En todo el mundo. Rodríguez. Todos son Rodríguez. O Martínez, o García. ¿Cierto? Aquí, ¿cuál es? Aquí es Cabrera, Ventimilla. Estos son apellidos de aquí. Entonces, el Zumba, que no se vaya a acabar, ¿sí o no? ¿Qué tal nosotros ahí que a veces decimos, sí, no, pues casi no hay, casi no tengo? Sino que al contrario, que tengamos. Eso es algo que lo desean y lo deseaban en ese tiempo. Entonces el Señor le había dicho, bueno, si uno muere y no, pues entonces se case con la cuñada y levante descendencia al nombre del hermano. Por lo general era el mayor. Entonces ahí continúan ellos y empiezan. O sea, te habían dicho lo que decía la ley. Hasta ahí estaba bien. Pero ahora ellos continúan porque querían hacer caer al Señor en una trampa. Le habían puesto cascaritas para que cayera, para que se resbalara y tomarlo en alguna cosa. Una falta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Nosotros decimos que no hay resurrección. ¿Y entonces esto qué? Mira lo que sigue diciendo. Hubo 7 hermanos. Le cuentan una historia mentirosa, porque como todos siempre quieren tratar de justificar al Señor con mentiras. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella. Hasta ahí podía haber sido cierto. Y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo, murió también la mujer. A ver, le cuentan una historia ficticia, mentirosa, tremenda. ¿Ustedes recuerdan la historia de Judá? El hijo de Jacob, ¿no? ¿Sí la recuerdan?
Recuerdan que él tuvo un hijo y dio una mujer para su hijo. Resulta que su hijo, se llamaba Sela, murió. Y entonces vino el cuñado, se casó con ella y él también murió. Y entonces dijo, ¿ahora qué hago? Judá le dijo, mira, ¿sabes qué? Quédate sin casar, quédate quietecita a ver quién llega. Porque sí, hay otro hijo, pero este hijo está muy jovencito y no va a esperar 20 años a que crezca cuando ya él tenga 20 o 30 años y tú ya tengas 70. No se va a querer casar con ella, ¿no? Y así pasó. Ahí hay una historia. Sí, imagínense, esto era una mentira. 7 hermanos, eso era. Pero ellos querían hacerle quedar mal al Señor. En la resurrección, me imagino, se levantó por ahí uno de esos que se conocía la palabra, porque ellos conocían muy bien la palabra en ese entonces, todo lo que era la Torá, la conocían muy bien. Me imagino uno de estos se levantó y en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Quién? Allá cuando estemos en el cielo, vamos a tener nuestra mujer. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a decir los que tienen 2. Los que tienen 2 y todos son cristianos, todos recibieron al Señor, pues allá llegarán y bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a reconocer en el cielo? La Biblia dice que sí. Qué extraño, porque está hablando, el Señor le cuenta una parábola y dice sobre el rico y Lázaro que se reconocen, o sea, se reconocen. Entonces, ¿cómo será eso? Nos vamos a reconocer. ¿De quién va a ser mujer? Uy, Señor, gracias. Aquí me encuentro con mi mujercita y vamos a vivir felices. El Señor le dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo el Señor qué sabiduría tan grande que Él es Dios, pero es hombre también? ¿Qué sabiduría? Y dice, ¿no erráis por esto? ¿No erráis por esto? Se me están preguntando eso, ustedes están errando. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? A veces uno lee esto mal. Pero mire lo que dice, ¿no erráis por esto? Ahí hay una coma. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Las Escrituras son una cosa y el poder de Dios es otra cosa. O sea, están ignorando las Escrituras porque no entienden nada. Están contándome una historia falsa que hoy poniéndolo en nuestro contexto, nosotros le contamos al Señor una cantidad de cosas falsas. Nos justificamos ante Él por nuestros pecados, por nuestras faltas. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces te has justificado ante el Señor? Delante del Señor venimos, oramos, un Señor, sí, yo sé, yo tenía que dar esa ofrenda. Tú me dijiste, pusiste en mi corazón que diera esa ofrenda y no la di la mitad. Pero es que, Señor, tú sabes, estaba esa deuda que tenía que pagar los servicios y tenía que pagar el arriendo. No, Señor, mira, ¿sabes qué? Tocó nomás la mitad. Ay, hijo, están errando. Están errando. Porque es lo que el Señor nos está diciendo que hagamos, pero nosotros no lo hacemos. Yo no estoy diciendo que porque ahí lo dice, el Señor lo dice, que llevemos las ofrendas, que llevemos los diezmos, que llevemos las primicias al alfolí. Pero nosotros la justificamos, sabemos, lo entendemos,
pero lo justificamos. Y aún hay cantidad de predicadores que también lo justifican. Dicen, eso era para el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento el Señor dice, yo Jehová nunca cambio. En el Antiguo Testamento. Yo Jehová nunca cambio. Y en el Nuevo Testamento dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Si Él ha dicho algo, no lo cambia. Pero bueno, pero sigamos, ¿qué era lo que decía el Señor? ¿Por qué erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Hay que conocer las Escrituras. Y como les decía al principio, a menos de que sea revelado, nosotros no entendemos. ¿Cuántas veces has tenido tú que pelearte con gente que no conoce las Escrituras y decir, no, pero es que así, es que mire, entienda? A mí me hacen una pregunta siempre. Oye, mira, eso en la Biblia se contradice. ¿Por qué? ¿Por qué se contradice? Dice, bueno, el Señor les da unos mandamientos al pueblo. Y entre los mandamientos hay uno que dice, no matarás. No matarás, ¿verdad? Hay uno que dice así. Pero luego, pasaditos unos cuantos capítulos, dice, y los matarás a todos. No dejarás ni a las mujeres ni a los bebés. Matarás a todos. Y a todo animal. Y todo lo que tenga vida, los matarás. Entonces, ¿cómo? ¿No matarás? Y matarás. ¿Sí o no? Y no lo hemos estudiado, no lo hemos visto, no lo conocemos. Así lo dice el Señor. Entonces la gente se pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es lo que el Señor nos está poniendo en el corazón. Tiene que ser revelada la palabra. La palabra tiene que ser revelada. El Señor les estaba diciendo, mire, ¿sabe qué? Ustedes no conocen las Escrituras. Ustedes, ¿sabe qué? Ellos se las sabían de memoria. ¿Sabe qué hacía un escriba? Un escriba, para traspasar un texto a otro lado, porque ya se estaba deteriorando, entonces ellos escogían la plumita y escribían, y tenían que mirar perfectamente que estuviera todo. No podía haber una coma, no podía haber un punto, no podía haber algo que que no estuviera ahí. Si se pasaba, tenía que enrollarlo, guardarlo y volver a comenzar. Eran tan meticulosos que si se llegaba a caer la pluma, tenían que ir, lavarse las manos, orar por esa pluma, bendecir esa pluma y volver a comenzar. Contaban las letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenían que estar perfectamente la misma cantidad de letras, tanto ellos escriben de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de esta punta a la otra punta. Tenían que todo ser exactamente igual. Imagínense si no se iban a conocer eso de memoria. Y el Señor les dice, ustedes no saben las Escrituras, no conocen las Escrituras, son una generación de víboras. El Señor les dice así a los saduceos y a los fariseos, generación de víboras, les dice. Tremendo, ¿no? Que nos digan a uno, le estaba diciendo, ustedes son hijos de Satanás. Ustedes son descendientes de Satanás. Los saduceos creyeron que podrían derrotar al Señor en cuanto al tema de la resurrección. Ellos se creyeron muy listos al hacerle esta pregunta. Pero una vez más, el Señor les da la respuesta con esa pregunta, con una pregunta.
Les está diciendo, ustedes no conocen nada, no saben nada, no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. La Escritura dice que habrá resurrección. Él estaba citándoles el Antiguo Testamento. Les estaba diciendo que había resurrección. La Escritura lo decía. Ellos no lo creían, aunque se la sabían de memoria, no lo creían. Ahora el Señor les dice, ustedes también desconocen el poder de Dios. Desconocen el poder de Dios. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento el Señor resucitó a otros? ¿Saben que el Señor resucitó, no? Elías resucitó a un niño. Eliseo también hizo lo mismo. O sea, hubo resurrecciones en el Antiguo Testamento. Y el Señor va más allá aún, diciéndoles, en la resurrección ya no va a haber más matrimonios. Allá cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la resurrección, ya no necesitamos reproducirnos. Ya estará completo. Todo lo que el Señor hizo estará completo para vivir para siempre con el Señor. Ya no habrá matrimonios, sino que seremos como los ángeles. Dándole el Señor, tanto diciendo, mira, qué bueno. Y sí, y a los que tuvieron 2, 3 mujeres, hermanos, bueno, que se divorciaron y se casaron, todos son cristianos, o fueron viudos y se volvieron a casar. Qué bueno, qué bien, allá estaremos todos juntos. Y nos vamos a reconocer. Dicen que al primero que vamos a reconocer es Adán, ¿cierto? Eso lo dicen. Al primero que vamos a reconocer allá es Adán. ¿Sí recuerdan por qué? Allá Romulito está diciendo, porque no tiene ombligo. Es el único que no tiene ombligo. Entonces se va. No. Seremos un cuerpo transformado, un cuerpo completamente glorioso, un cuerpo como el del Señor. Eso seremos. Así que el Señor le está diciendo, ustedes están errando porque allí ya no habrá más casamientos. Allí ahora estaremos como los ángeles. El Señor, aparte de eso, les dice, oye, bueno, si no existe resurrección, ¿cómo es que el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Cómo es que el Señor dice eso? Mire, dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Les estaba haciendo una pregunta. ¿Han leído o no han leído? ¿Sí lo han leído? Sí lo leímos. Bueno, entonces, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Señor no se le presentó a Moisés diciéndole, yo fui el Dios de Abraham y después de que murió yo fui el Dios de Jacob. No, yo soy el Dios de Abraham. O sea, le está diciendo, está hablando de alguien presente, de alguien que vive. Y es más, el Señor Jesús como ángel de Jehová era el mismo que le estaba hablando a Moisés. Era el mismo. Entonces el Señor nos está diciendo que solamente por medio de la revelación es que pueden entender. Cuántas cosas, cuánta bendición, cuánto nos ha hablado el Señor para que nosotros podamos entender lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de nosotros vivimos sin entender toda la bendición tan grande que el Señor Jesucristo nos dio como herencia? Mira, a veces me da un dolor. Yo estoy hablando con alguien y la persona con el que hablo se queja
el tiempo se están quejando. Ay, es que no me alcanza, es que estoy enfermo, es que tengo hambre, es que todo el tiempo quejando. Y el Señor dice, mire, ¿sabe qué? Mire, el ladrón vino para matar, para robar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no vivo en abundancia? Porque me has dejado. Simplemente me has dejado. El sol dice, el sol sale para todos. Pero si yo me meto debajo de una sombra, yo no recibo los rayos del sol. Eso no quiere decir que el sol se esconda de mí. El sol sigue ahí. El sol sigue dando la luz. Entonces, sal. Sal de ahí, de donde estás. Sal de ese lugar donde te encuentras encerrado y no quieres darle al Señor. Sal de esa parte. Ay, ay, ay. El Señor le dice, salga y deme gloria y verá. Sales de ese cautiverio a la luz del Señor y eres sanado, eres liberado, eres prosperado, eres bendecido. Y eso nos está diciendo el Señor. Tenemos una lucha constante. ¿Contra qué? Contra los principados, las potestades, los gobernadores de este siglo, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. ¿En dónde? En la mente, en el pensamiento. Estamos en una lucha total, continua. Contra Satanás. Dice la palabra, dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo es que tú tienes a ese león rugiente alrededor buscando en qué momento te devora? ¿Cómo hace? Estás enfermo. Estás enfermo. Estoy enfermo. Y el Señor dice, yo vine para sanarte. No, estoy enfermo. ¿A quién le crees? Al que te devora, al que te come. Estoy enfermo, estoy pobre, todo me va mal, todo te va mal. Ese es el rugir de Satanás. Ese es el rugir de Satanás. Y yo lo escucho y lo creo. Y entonces todo me va mal. Estoy enfermo. No tengo $1 en el bolsillo. Mira, a veces vemos los cristianos. Mano, levante la cabeza. ¿Qué es lo que está mirando? A ver si me encuentro una monedita. Y otros soñando de que a ver si me encuentro un poco de plata que hayan dejado esos mafiosos. O si me encuentro la lotería, o me gano la lotería. Dios, tú eres el dueño de todo y yo soy tu hijo. Mire, un hijo, ¿qué hace un hijo en la casa? ¿Qué hace un hijo en la casa? Hace lo que se le da la gana, perdonen la expresión. Pero hacen lo que quieren. ¿Y nosotros qué hacemos? Mira, hasta casados. Yo llego a la casa de mi hijo y no paso de la sala. Ahí me quedo sentadito. No paso de la sala. Mi hijo llega a mi casa y se acuesta en mi cama. Ni siquiera se quita los zapatos. ¿Sí o no? Eso hace un hijo. ¿Por qué? Porque tiene la confianza, ha crecido con nosotros, él no le importa eso, él sabe que somos sus papás, que no le vamos a decir absolutamente nada. Y Dios está diciendo, ustedes son mis hijos, hagan lo que quieran,
Estoy hablando de la resurrección. El Señor nos resucitó y nos dio todas las cosas. Dice, y si hijos, también herederos. Y si herederos, coherederos también con Cristo. Parece una redundancia, pero es lo que está escrito. Hijos, herederos y coherederos. Doblemente herederos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros erráis, dice la palabra. Nuestro Dios es Dios de vivos, por eso yo puedo decir, porque tú vives, yo vivo. Yo vivo. Y vivo hoy en Cristo. Quiero que veamos que el Señor toque nuestros corazones lo más profundo y podamos entender y decir, Dios, gracias por quitar ese velo horrible. Dice la palabra que Satanás nos pone velos mágicos. Mágicos. Nos lo pone aquí y no vemos. Para que no veamos. Pero el Señor vino y nos quitó los velos y dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Y nos dice a nosotros ahora, ustedes son la luz del mundo.